Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Rafa Huemansi, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Gracias por estar con nosotros, a todo nuestro público. Laura Huemansi, qué gusto saludarlos y vamos directo con la información. Uno de los premios más prestigiosos que se otorgan no solo a periodistas, sino a gente involucrada con la comunicación. Así con la comunicación, con las letras, Rafael, Laura, amigos. Se trata de la última voluntad del editor, apellidado Pulitzer, que le da el nombre a este premio que la verdad ha sido ambicionado por muchas personalidades, no solamente del ámbito literario y periodístico, sino como bien subraya Rafael, de la comunicación. Y un siglo después de haber sido creado, sigue siendo un referente en el periodismo internacional. La junta de miembros que otorga el premio Pulitzer anunció en la Universidad Columbia de Nueva York a los ganadores de 2019 en las 14 categorías periodísticas que integra el reconocimiento. La defensa de una prensa libre e independiente que trabaja sin miedo y no responde a favores fue la premisa bajo la cual fueron galardonados diarios como The Wall Street Journal y The New York Times. El primero recibió el premio a Mejor Periodismo Nacional por descubrir los pagos que el presidente Donald Trump realizó como candidato republicano a dos mujeres para que no expusieran su relación sentimental con él en la recta final de su campaña. Por su parte, The New York Times fue condecorado por su indagación sobre la riqueza de la familia del líder norteamericano. En la categoría de investigación, se reconoció al periódico Los Angeles Times por los reportajes sobre el ginecólogo de la Universidad del Sur de California, acusado de violar a cientos de mujeres. La agencia Associated Press AP fue galardonada por documentar la hambruna, corrupción y tortura durante la guerra civil en Yemen. Y en la categoría de periodismo internacional, reporteros de Reuters fueron reconocidos por revelar la brutal represión a los musulmanes rohingyas por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar en la antigua Birmania, así como por las fotografías de migrantes en la frontera de Estados Unidos. El South Florida Sun Sentinel lo recibió en la categoría Servicio Público, dotado con la medalla de oro por su cobertura de fallas por parte de funcionarios escolares y policiales antes y después de la masacre de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida. Los periódicos Pittsburgh Post-Gazette y Capital Gazette de Maryland también recibieron el galardón por su cobertura en 3 tiroteos masivos realizados en 2018, en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh y en la redacción de un diario. Los Pulitzer se entregan desde 1917 y este año el jurado revisó más de 1,170 textos periodísticos. Bueno, y de regreso a nuestro país, también hay que comentar y respecto a este asunto que la labor periodística del fotoreportero Víctor Medina le ha hecho merecedor de un importante galardón. Es una foto que trata de describir el calor, que te trata de decir que en ese momento el fuego es lo que predomina y que esos puntitos que están ahí están trabajando por extinguirlo y que son 3 puntitos que son diminutos, pero va a llegar el momento en el que lo puedan controlar. Es como intentar. Entonces es la lucha, la batalla entre el bien y el mal. Con la fotografía titulada Fire Landscape, Víctor Medina ganó el Premio Mundial de Fotografía Sony. Su imagen muestra el trabajo que realizan los bomberos para intentar apagar el incendio de una planta recicladora en Mexicali, Baja California. Yo empiezo a ver los elementos y sabía que la foto era ahí, pero no tenía la imagen. Tenía que esperar un momento, algo que tuviera vida, que la foto tuviera la vida que yo esperaba o que estaba viendo, que era la labor de los bomberos. Por eso cuando pasa, ella es una bombera de hecho, es una mujer. Cuando va saliendo de las llamas, hago el clic. Creo que es una secuencia de 2 o 3 imágenes y ese fue el clic que a mí me gustó. El fotoperiodista trabaja para el diario La Crónica de Baja California. Todos los días toma su cámara y recorre la ciudad para documentar con una imagen el evento más relevante del día. La fotografía son luces y sombras, la vida también. La vida son momentos de alegría y son momentos de tristeza. Por eso me gustó mucho la fotografía periodística, porque te expone a los dos.
Víctor viajará a Londres para asistir a la inauguración de la exposición que reúne las imágenes ganadoras de este concurso de fotografía. Uno mete su fotografía pensando en que puede tener exposición en otras partes y que tu foto se puede ver en otras partes del mundo. Entonces sí fue una emoción muy grande, sobre todo saber que venía equipo, que venía equipo como premio, y lo del viaje a Londres. Entonces es como, pues conocer otros lados y abrir un poquito más el panorama. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, enhorabuena por estos reconocimientos, Rafael. Hay muchos fotoperiodistas mexicanos que han hecho una labor muy interesante, que también ha cambiado muchísimo la idea de reportero gráfico. Lo que quiero decir es que hay un momento muy importante en los medios de comunicación en los años 90, finales de los 80, años 90, que estuvo vinculado también con la fundación de nuevos periódicos, llámese Uno más Uno en un momento, después La Jornada, que hubo una revitalización de la mirada de los fotógrafos en los trabajos que ofrecían particularmente estos periódicos, que impactó en otros más. Cuando cambia la tecnología de esa fotografía análoga a una fotografía digital, sigue habiendo grandes fotógrafos, aunque digamos que se democratizan las posibilidades para entregar imágenes, y entre una imagen y el discurso y la construcción del discurso visual pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y escuelas muy importantes como la de Enrique Metinides, por ejemplo, que, como bien refieres, antes de esta democratización de la tecnología, había algo de arte más allá del discurso periodístico, más allá de esa inmediatez de reportar lo que estaba sucediendo. La construcción de la imagen iba mucho más allá de la capacidad de reacción para disparar, ¿no? Muy interesante es todo eso, que podemos entrar en grandes debates. Pedro Valtierra ha hecho unos encuentros bien interesantes a propósito de eso. Pero bueno, enhorabuena con este tipo de trabajos que recuerdan la oportunidad. Decía Joseph Kudelka, la fotografía no está aquí, se dispara aquí. Está la reflexión a propósito de estos artistas del tiempo. Y nos vamos directo a la comarca lagunera, ¿te parece bien? De manera particular a Lerdo. La ciudad de Lerdo, Durango, albergará por 9ª ocasión el Festival Internacional Lerdantino. Se prevé la instalación de 8 escenarios en el centro histórico. También iglesias y teatros se convierten en escenarios para los 200 artistas que se presentan en esta edición. Este festival cultural manejamos mucho lo que es el área educativa, hacemos conferencias, clases máster, ciclos de cine, tenemos ahora un pabellón de literatura donde vamos a manejar intercambio de libros, lo que es poesía, pues crítica y también de lectura, ¿no? Y de todo ahí para que mesas de trabajo. El festival tiene un espíritu popular, es por eso que durante los 9 días se realizan por las tardes verbenas, amenizadas por grupos musicales de diferentes géneros, bailables, arte urbano, proyecciones y funciones de teatro. Ahora vamos a darle mucho énfasis a lo que es la danza en todos los aspectos, danza folclórica, danza clásica, moderna, y vienen 14 estados van a participar en esto de la danza folclórica, y tenemos también la participación de 7 países. Para esto se utiliza, se le llama el mitote folclórico, bailan en los escenarios y lo hacen un desfile, una especie de comparsa. Además, a 2 años de su fallecimiento, se le rendirá tributo a Juan Gabriel y se realizará un homenaje a Frank Sinatra y a Glenn Miller. El Festival Internacional Lerdantino se realizará del 4 al 12 de mayo. Noticias 22, Julio López. Bueno, esta es una de las opciones para los próximos días que tiene que ver con la actividad artística y cultural en esta zona del país, pero hay otro que próximamente tendremos cuenta de ello aquí en Noticias 22. El Festival de Música de Durango, que ya nos estará reportando desde aquellas latitudes Juan Arturo Brennan. Por lo pronto vamos a hacer una brevísima pausa y al regresar platicamos los ecos, qué ha sucedido desde ayer. Les reportábamos este incendio en Notre Dame, allá en el corazón de Francia, y aquí tenemos una invitada de primer orden para platicar al respecto, la embajadora en nuestro país de Tierras Galas. Ya volvemos.
En 1800, perdón, no. Empezamos los dos porque la verdad estábamos emocionados con esto que tiene que ver con Notre Dame. De qué manera muchas cosas que platicamos ayer se quedaron en el tintero, Rafael. Por ejemplo, en 1830 habían planeado derrumbarla, en 1831 Víctor Hugo escribe Nuestra Señora de París, se salva y curiosamente Víctor Hugo relata en esta novela hermosa que había gárgolas, que había esculturas que no existían en Notre Dame y cuando la remodelan deciden poner en homenaje a Víctor Hugo todos estos emblemas que ahora pertenecen a la memoria universal. Así es, y bueno, eso es parte de lo que tiene como tesoros este referente arquitectónico, cultural, católico en esta ciudad, en París, que también tiene otras cosas que son invaluables, como por ejemplo, ayer ya nos lo comentamos, Rafael, un órgano muy importante, un instrumento que se encuentra allí que es también muy antiguo y de características prácticamente especiales, así como los rosetones, los vitrales y algunas reliquias católicas. Como la corona de Cristo, un pedazo de la cruz, un clavo, inclusive en la roseta que se cayó, que estaba en la torre, había también reliquias de San Denis, un pedazo de la corona de espinas de San Luis del siglo III, en fin, un tesoro invaluable de la humanidad. Este es el reporte hasta el momento de lo que ha sucedido prácticamente a 24 horas de que ardiera Notre Dame. Luego de largas horas de conmoción, llegó a su fin la tragedia que tuvo en vilo no solo al pueblo francés, sino a toda la humanidad. A las 9:55 am, hora de Francia, de este martes 16 de abril, se anunció que el fuego que amenazaba la Catedral de Notre Dame había sido extinguido por completo. La noticia llegó tras 12 horas de labores y casi 15 desde que se diera aviso del siniestro. Durante este tiempo, las llamas consumieron 2/3 partes de su techo de roble de más de 100 metros de longitud, conocido como el bosque por el gran número de árboles que se requirieron para su construcción, así como la aguja diseñada a mediados del siglo XIX por Eugène Viollet-le-Duc, de la cual sobrevivieron las 16 estatuas de cobre que la adornaban y que representan a los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, esto gracias a que habían sido retiradas días antes por trabajos de restauración. Afortunadamente, la estructura principal y las 2 torres emblemáticas que datan del siglo XIII se mantuvieron en pie. De igual forma, están a salvo el gran rosetón de la fachada sur, los campanarios, los 3 órganos que resguarda el recinto, el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe ubicado en la parte lateral izquierda y los principales bienes artísticos y religiosos de la catedral francesa, a saber, la Santa Corona de Espinas, el manto de Luis IX de Francia, los óleos que cuelgan de sus paredes y sus célebres vitrales. La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar en la que trabajan unas 50 personas. De momento se ha dicho que nada sugiere que se tratara de un acto intencional. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en un discurso televisado a la nación que espera que la reconstrucción de la catedral dure 5 años. Mientras tanto, cientos de donantes han ofrecido su ayuda monetaria para financiar su reconstrucción. Se estima que hasta este momento suman más de 700 millones de euros provenientes de donaciones privadas. Además, la Fundación Patrimonio, organización que vela por los bienes franceses, lanzó una colecta nacional que hasta hace unas horas había recaudado 1,6 millones de euros. A esa cantidad se suman el aporte de 50 millones de euros del Ayuntamiento de París y los 10 millones del Fondo de Emergencia que desbloqueó la región parisina. Mientras tanto, en nuestro país, la noticia ha tenido resonancias en las páginas de los principales diarios de circulación nacional. Moneros como Rapé, Tacho, Solís, Helio Flores, Paco Calderón, Rocha y Nerilicón ilustraron el dolor de esta tragedia cultural con sus trazos. Bueno, y para tener un poco más de conocimiento de qué es lo que ocurrió, de qué manera se podrá reconstruir este punto emblemático de París, hemos escuchado que está el compromiso de que en 5 años se esté trabajando ya para que, a final de 5 años esté ya completamente la restauración de Notre Dame. Nos acompaña junto con Laura Barrera, la embajadora de Francia en nuestro país. Grillo, bienvenida, muchas gracias. Laura, vamos contigo. Embajadora, gracias por estar aquí para platicar acerca de esta tragedia que desde ayer tiene muy impactado al mundo en su conjunto por el símbolo que representa la Catedral de Notre Dame. Y ahora que veíamos esta nota, al repasar también los
los tweets, los mensajes, la información que ha surgido en France Inter, hacían un recuento de cómo en el año 1160 Maurice de Sully, que era el obispo en aquella época, quiso construir la catedral y gente empezó a dar dinero, trabajo, ofrecieron sus conocimientos, ofrecieron lo que tenían para lograrlo. Pareciera que ahora se está dando un fenómeno un tanto similar en el ánimo de la gente, no solamente en Francia, en París, sino en todo el mundo. Sí, primero, gracias Laura, gracias a todos por todos sus mensajes. Repasando el reportaje sobre lo que ocurrió ayer, siempre es algo que me conmovió mucho, porque yo creo que es a la altura también de la conmoción de lo que representa esta catedral, no solo para los franceses, sino también para mucha gente en el mundo. Es patrimonio de la humanidad desde 1911 en este patrimonio. Sí, yo creo que para la reconstrucción, porque fue la primera decisión que tomó el presidente Emmanuel Macron ayer por la noche cuando él llegó para constatar el estado de la catedral, él decidió la reconstrucción en un marco de 5 años, que es nada que ver con los 2 siglos. La construcción de Notre-Dame de París duró 2 siglos, hace ya 8 siglos. Es una obra excepcional, por supuesto, las técnicas, todo han cambiado, pero hay esta idea de reconstrucción muy rápida para estar a la altura también de las expectativas de los franceses y de la gente en el mundo. Sí, y para la reconstrucción la decisión fue de abrir una suscripción nacional también abierta fuera de las fronteras francesas. Por supuesto, el Estado va a invertir un financiamiento importante, pero la idea es como que todo el mundo pueda unirse a la reconstrucción. Es una manera también de crear un vínculo con la gente, como lo hicimos hace 8 siglos. Una especie, en aquella época, decía France Inter, de crowdfunding, ¿no? Sí. Avant la lettre, diríamos, porque, bueno, no existía ese sistema y sin embargo así se hizo. Sí. También otra cosa interesante es que en aquel momento se tuvieron que crear nuevas formas de construcción, desarrollar nuevas técnicas que no existían para levantar la catedral. Ahora, esto yo creo que también va a incentivar que se creen nuevas técnicas, quizá nuevos materiales para lograr hacerlo en un tiempo récord. Sí, imagino, no soy una experta, pero leí esta mañana en la prensa francesa internacional que, por ejemplo, ahora vamos a aprovechar todas las nuevas tecnologías, como las tecnologías en 3 dimensiones. Hay como juegos, videos que ya utilizan la Notre-Dame de París como un elemento del juego, y que con todas estas nuevas técnicas tal vez podemos ganar un poco de tiempo. Pero hay también el proyecto, la idea de hacer participar lo mejor de las experiencias de expertos de todos los países, no solo de Francia. Yo creo que en el espíritu del presidente Macron, que esta reconstrucción sea como una obra colectiva, una obra que pertenece a todo el mundo. Efectivamente, y eso yo creo que va a dar esta participación. Y bueno, pues ayer Rafa Huemanzin justamente estábamos comentando cómo inmediatamente empezaron a surgir iniciativas de muchas partes del mundo para poder recaudar todos los conocimientos científicos y también incluso un comentario que me pareció interesante parte de ustedes es que uno diría a lo mejor es una obviedad que se va a reconstruir, pero no necesariamente. Hay monumentos que se ha tomado la decisión de dejarlos tal cual como quedaron y que eso pasó, por ejemplo, con la Catedral de México, que hubo una reunión
de personas que dijeron, bueno, se reconstruye, no se reconstruye. Cuando fue el incendio en nuestra ciudad, se tomó la decisión de sí reconstruir la parte que se había dañado. Sobre todo por los elementos, la infraestructura, estamos hablando de vigas, aunque la reconstrucción fue en el siglo XVIII, XIX, estamos hablando de materiales que datan del siglo XIII, inclusive, entonces ya las técnicas son distintas, los materiales son distintos y hay que replantearse esas políticas culturales para ver cuánta valía tiene esta reestructuración sin demeritar el valor histórico del edificio. Y por otra parte también recordar que estamos frente a un edificio que forma parte de un corredor que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que significa que tiene ciertas características para ser intervenido, requiere ciertos materiales para ser recuperado o para hacer cualquier tipo de restauración. No es una cosa sencilla. En sí mismo la reconstrucción tampoco lo es en un patrimonio cultural de la humanidad, pero bueno, ya estaremos dando cuenta de todo ello. ¿Qué te parece, si Rafael, si compartimos una conversación que tenemos con Nathalie André? Ella es traductora, ¿no? Y a propósito de lo que decía hace unos instantes la embajadora, esta consternación, esta conmoción que le causa no solo a los franceses, no solo a los parisinos, sino a todo el mundo, ver estas imágenes de Notre Dame en llamas. Esto fue lo que platicó Nathalie André con Laura Barrera. ¿Cómo es que tú te das cuenta después del atardecer, empieza a salir la información en torno a lo que ocurre en la catedral? Pues la verdad es que cuando encendimos el televisor para ver las noticias, no nos esperábamos a esta noticia, y fue un choque, un verdadero choque. Ver este humo que se escapaba de la catedral fue un dolor ya, pero no imaginábamos que iba a ser un incendio tan fuerte, tan grave. Y cuando nos dimos cuenta y a lo largo de las horas que transcurrieron fue empeorando la situación, pues el dolor estuvo como cada vez más intenso, la verdad, y todavía no se sabe lo que se ha podido rescatar de la catedral, pero gran parte del tesoro y de todas las bellezas que contenía pues han desaparecido. Ha sido la noticia quizá más sorprendente y más dolorosa que han recibido los franceses en mucho tiempo en términos del patrimonio. Sí, en términos de patrimonio es una situación realmente inédita y es como decía, un choque, una emoción muy fuerte, intensa y un dolor, porque Notre Dame constituye uno de los monumentos y edificios más emblemáticos de la capital, y es el típico monumento que tú pasas todos los días delante y siempre lo has visto y piensas que siempre lo verás. Y bueno, pues mucha incredulidad al ver que está casi devorada por la mitad, porque solo queda la estructura según hemos visto, y veremos lo que dirán los expertos, pero sí es un desastre, la verdad. Desde el punto de vista emocional, ¿esto crees que puede tener un impacto muy importante entre los franceses? Pues sí, porque creo que va a afectar no solamente a los parisinos que vivimos cerca de este monumento, sino también a gran parte de los ciudadanos, porque París es París y la Catedral de Notre Dame es como el corazón de la capital. Y sabes que desde la Catedral de París se calculan los kilómetros que separan París de las otras ciudades de Francia, y es lo que llamamos el punto cero. Y Notre Dame, de cierto modo, es el punto cero de todos los franceses a nivel emocional, y creo que todos, sin excepción, se van a sentir muy afectados. Finalmente, Nathalie, recordabas tu trabajo como traductora de gente de diversas nacionalidades. ¿Cuál es el impacto que tiene en ellos, en la gente que llega por primera vez o que ya ha estado anteriormente pero que visita de nuevo la Catedral de Notre Dame? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la emoción que se despierta en ellos?
Bueno, imagino porque la información es muy reciente y veremos lo que dice la gente, pero en realidad cada vez que viene una persona extranjera a París, quiere pasar por estos lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, Notre Dame y Montmartre, y supongo que les va a doler también, querrán ver un poco los daños y cómo está la catedral, pero creo que para todos va a ser muy impactante y este día lo van a recordar, creo, como nosotros. Natalie, muchas gracias. Bueno, tienen ustedes todo en torno a esta que es la Catedral de Notre Dame de París. Rafael, amigos, que para quienes no han estado en París, estamos hablando de un monumento que está conectado absolutamente con cualquier otro referente cultural. Está muy cerca la Bastilla, o donde estuvo la Bastilla. Está toda la parte del río Senas, donde están las Bouquineries, donde se venden estos libros antiguos. Por otro lado, nos conecta a los caminos que nos llevan a la fuente de San Michel, el barrio latino. Estamos hablando de un punto medular para entender también gran parte de la cultura que se ha desarrollado en el siglo XIX y siglo XX de manera específica, digo, nos vamos a términos más históricos, pero gran parte de la cultura que hoy entendemos y abrazamos como arte contemporáneo ha cruzado por toda esta zona de París, ¿no? Y ahí escuchábamos estas reacciones de la gente y además en una época tan especial para la religión católica, que en Semana Santa se esperan miles de visitantes, 6,000 promedio por día en Notre Dame, que ahora pues tendrán que cambiar sus planes. Pero cuando veíamos estas imágenes y decíamos 2/3 partes del techo, estábamos verdaderamente alarmados, pero ya escuchábamos también en esta primera nota de balance, afortunadamente muchos de los tesoros que se resguardaban y que se resguardan aún en Notre Dame están intactos, Laura. Bueno, eso sí fue, digamos que dentro de la tragedia, la noticia un poco que dio alivio a la gente que estábamos siguiendo las imágenes, que cuando uno ve que la aguja se desprende, dice, bueno, sí, ¿eso qué más significa y hacia dónde está el fuego? Bueno, por un lado, lo que decía Rafael, leía yo que será, entre otros sitios, la iglesia de Saint-Sulpice, que va a recibir, porque bueno, sí, no es un monumento, un museo, sí es un monumento, pero no es un museo, es un sitio vivo, un sitio de culto. Ahí está el órgano, que hay un organista titular, y la gente va, entre otras cosas, a admirarla, pero también se rinde culto ahí, desde luego, a la Virgen de Guadalupe, está nuestra Virgen de Guadalupe y la Virgen María. Sí, hay una en la capilla, sí, sí, por supuesto. Es por eso también que la conmoción fue grande, porque Notre Dame, para entender lo que representa un poco, es que Notre Dame ha acompañado a los franceses desde que nuestro país existe, es decir, de la Edad Media. Yo creo que es el lugar en París y en Francia en donde los franceses acostumbran a reunirse para compartir su alegría. Imágenes de la liberación de París en 1944. También su dolor fue el punto de confluencia después de los atentados terroristas en 2015. Forma parte de la historia y de la vida de los franceses que sean las opciones religiosas de cada uno. Representa mucho más que un edificio hermoso. Y como Rafael lo decía, y también los testimonios, es un símbolo de la cultura con todas sus formas, que hablamos de literatura, de poesía, de pintura, de arquitectura, pintura. La libertad guiando el pueblo de Delacroix. Hay una representación, se encuentra una representación de Notre Dame de París, pero también la coronación de Napoleón. Sí, la coronación de Napoleón, Chagall también. Hay muchos cuadros. Yo podría también hablar de películas, como la película de René Clément,
Art de París, Paris brûle-t-il. Es decir, que a través de Notre-Dame, muchos artistas a lo largo de los siglos han plasmado su obra a través de Notre-Dame. Es por eso que es también un referente cultural. Y además, al ver todo, al recibir todos los testimonios de apoyo, de afecto también, no consideramos que sí es parte del patrimonio de la humanidad. Cada uno reconoce algo, se reconoce, hay una parte, es algo que está dentro del corazón de todo el mundo. Esta catástrofe se vive más como una herida que una catástrofe fuera de nosotros, porque es un lugar sagrado para los católicos, pero yo puedo decir para la gente que cree en las fuerzas del espíritu. Todo el mundo tiene una historia y mirando la aguja de Viollet-le-Duc fracasándose en el suelo de la catedral hacía más de 100 años, que estaba en todas las tarjetas postales de París. Efectivamente, y también otra de las situaciones que nos viene a la memoria es la experiencia que tenemos con Francia, nada menos después del terremoto del 2017, una delegación que aquí lo documentamos, Sin Rafa, paso a paso ha ido ayudando y ha ido apoyando al gobierno de México, a las autoridades de México, a la reconstrucción de estos monumentos, sobre todo los monumentos históricos, muchas iglesias que fueron dañadas en Puebla, en muchos otros sitios, y justamente el secretario de Relaciones Exteriores decía, bueno, me han estado preguntando qué experiencia puede ofrecer México, y decía, bueno, de entrada, justamente la reconstrucción en la catedral, tenemos también una experiencia importante nosotros, además de la catedral, a través de movimientos telúricos, en fin, que México también ha sido un país que ha tenido que reconstruirse una y otra vez, ¿no? Desde tiempos mesoamericanos, digamos, recuperar vestigios, y a través de la Ciudad de México y otras regiones del país, debido a nuestra situación que nos coloca dentro de una zona sísmica importante, ¿no? Sí, por supuesto, tiene razón, y sabemos muy bien la experiencia que tiene México, porque después del doble sismo el año pasado, Francia propuso una cooperación, compartir su experiencia. Es más compartir una experiencia que aportar algo a México, porque nos damos cuenta de que en México hay una experiencia, una competencia increíble en materia de preservación de los edificios. Y los expertos que vinieron a México para hacer una evaluación de las necesidades, en especial respecto a unos edificios, iglesias en Xochimilco, en Puebla. Yo participé, pero no como experta en el diálogo. Era increíble de ver que sí, hay como el diálogo fue muy fluido, porque sí, México tiene esta competencia, y cuando ayer el canciller propuso la ayuda de México, es algo que nos conmovió también mucho de parte de México, y estoy segura de que México pueda aportar algo en este. Y la verdad es que tenemos muchos equipos de expertos que ya trabajan juntos, sí. En conjunto. Pues es interesante reflexionar y hacer un balance de lo que sucede, ya lo veíamos afuera, las imágenes, pero también al interior, insistimos, de lo que se rescata y de cómo nos podemos solidarizar, no solo con el pueblo francés, sino con el mundo, para replantear estas políticas patrimoniales, cuidarlos, preservarlos, y pues en efecto, ojalá de verdad esto haya sido un accidente, un error, una falla. Que sigue la investigación, embajadora, porque se ha dicho, y lo dijo el presidente, no hay indicios de que haya sido de otra manera,
Sin embargo, bueno, pues evidentemente los franceses, como otros países, existe el temor de que pudiese ser algún ataque. Ha habido, ayer lo comentábamos aquí en el noticiario, que ha habido iglesias, templos que han sido atacados de otras maneras en Francia, y yo creo que se podrá determinar en un momento dado si fue un error humano o una falla técnica. Una falla técnica, no lo sabemos, ¿no? Hasta ahora no lo sabemos si la investigación ya está llevando una investigación exhaustiva para saber de manera precisa dónde el fuego comenzó y por qué, porque hay obras de remodelación, pero diciendo así no decimos mucho, hay que ver de manera muy precisa, incluso para trabajar después sobre los planes de reconstrucción. Y 48 horas decía en las notas periodísticas que es el tiempo que se necesitaba dejar pasar antes de dar alguna evaluación, tanto de daños estructurales, saber si se encuentran en total y en buenas condiciones las torres, y también parte de las riquezas que se encuentran allí, que en una primera evaluación parece que no hay demasiadas pérdidas, pero todavía falta una investigación junto con verificar qué es lo que hizo el siniestro, ¿no? Embajadora, es un honor recibirla en este espacio. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y estaremos muy de cerca dándole seguimiento, por supuesto, a lo que sucede en París y esta relación, como bien apunta, de fraternidad que siempre ha existido entre nuestras naciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y como ustedes saben, la semana pasada comenzaron la celebración en torno a la conmemoración por los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, muchas actividades que nos permiten tener la posibilidad de acercarnos a su imagen, a su legado de distintas maneras, Rafael. Y aquí en Noticias 22 hemos dado seguimiento, hemos hecho una serie de cápsulas y agradecemos también a los historiadores que han participado en ellas, a Óscar Cortés que les dio la curaduría, y ahora vamos a reflexionar en torno a una de las sentencias, a una de las máximas de este personaje: la tierra es de quien la trabaja. Para Zapata y su movimiento, lo principal fue el agrarismo, ¿no? O sea, me parece que el zapatismo es lo que llegó a poner sobre la mesa el tema de la tierra en México, que llevaba unas décadas en mucho, pues en franco aprieto por las leyes de desamortización, de nacionalización de tierras. Se habían dado muchos abusos, se habían generado los enormes latifundios porfiristas. Pero lo que es muy interesante es que al escuchar el llamado de Madero, y en particular que el Plan de San Luis sí incluía un artículo de reforma agraria, Zapata llama a su gente para unirse a ese movimiento. Cuando Madero toma el poder, para Zapata fue muy desesperante que las respuestas agrarias no fueran rápidas. Entonces ahí es donde sale el Plan de Ayala, que es el documento principal, digamos, ahí es donde podemos encontrar concentrado el pensamiento agrarista del zapatismo. Me parece que el zapatismo lo que hace es poner al centro el tema de la tradición en México y del respeto a la tradición, ¿no? Uno de los libros más importantes sobre Zapata y su movimiento, de John Womack, inicia diciendo, esta es la historia de unos campesinos que no querían que las cosas cambiaran y por eso hicieron una revolución. Entonces, digamos, en esa paradoja es donde está puesto el zapatismo al centro. Y si revisamos en general el tema de la cuestión agraria en México y el tema de la reforma agraria postrevolucionaria en particular, vemos cómo es absolutamente justo reconocerle al zapatismo esa vena de tradición y de respeto por la historia. Entonces, un poco el zapatismo, eso es lo que trae al centro de la atención nacional. A ver, no queremos nosotros ser los nuevos latifundistas, ¿no? Queremos lo que siempre hemos tenido, lo que nuestros abuelos tuvieron y sus abuelos tuvieron, porque nosotros somos el pueblo. Y el pueblo quiere decir
quiere decir muchas cosas, pero quiere decir la localidad. Y entonces es el respeto por el terruño y por esta, digamos, como por el respeto a la historia desde siempre, desde antes de la llegada de los españoles, del pueblo de indios, del Altépetl. Eso es lo que trajo el zapatismo. Es decir, este país tiene historia y la historia está profundamente arraigada a la tierra y no pueden andar repartiendo lo que no es de ustedes. Hablando de esta figura porque ya sea por medio de los relatos orales de sus hazañas o de las primeras biografías que intentaron reconstruir su enigmática personalidad, Zapata ha estado presente en el imaginario literario también. La batalla histórica la ganaron Carranza y Obregón, pero la batalla literaria la ganaron Villa y Zapata. Un ejemplo de esto son los corridos y obras literarias que se crearon desde las primeras décadas del siglo XX. Para hablar de este aspecto, en el Palacio de Bellas Artes se realizó la mesa Emiliano Zapata en la literatura. Mauricio Magdaleno tuvo el interés en Zapata desde 1932, que hizo una obra que se llamó Emiliano Zapata, con el referente de carácter histórico. Después viajó a España y en 1933 escribió su texto narrativo que se llama El compadre Mendoza. Entonces en El compadre Mendoza más bien es de ficción, los personajes que salen no son de referencia histórica, y después esta se hizo película y fue parte de la trilogía de Fernando de Fuentes de carácter revolucionario. Hubo otros escritores que también trabajaron, de los cuales pues no tendremos tiempo de hablar hoy, como uno que se llama Cipriano Campos Alatorre, que es un antecedente muy claro de Rulfo, que en 1934 publicó una novela breve, relato largo, que se llama Los Fusilados, y entonces los personajes son zapatistas. En las obras literarias se ve la personalidad de Zapata, permitiéndonos deducir más sobre su forma de ser y por qué ha sido adoptado como símbolo de las luchas sociales. Como dicen los corridos, lo dicen muy claramente, que Zapata luchó porque le cumplieran el plan de Ayala. Primero, naturalmente, luchó contra Porfirio Díaz, luchó contra Madero, luchó contra Victoriano Huerta, luchó contra Carranza. O sea, se mantuvo de manera permanente intentando la reivindicación de los campesinos por su tierra. Claramente uno podría decir, pues hay reivindicaciones de Villa y de Zapata, pero con todo respeto yo no he sabido que haya movimientos carrancistas. Carranza estuvo en el poder, pero no se convirtió en una figura mítica. Es una figura histórica que tuvo una vigencia, ejerció la presidencia, lo asesinaron también, y bueno, ahí quedó y los historiadores lo trabajan, pero Carranza no es una figura tan atractiva como lo son Villa y Zapata para toda la mitología de carácter popular. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está el personaje y yo creo que sigue muy vivo en la discusión, y ya con Luis Vargas Santiago la semana anterior que platicamos, o sea, bueno, en el sur del país, pero también en el norte, en el imaginario de la frontera de los mexicoamericanos y de los chicanos. Los contrastes de un personaje, de un ser humano, al fin y al cabo, como lo fue el general Zapata. Así es, tenemos mucho Zapata que discutir todavía, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pausa. Ya está aquí Cristina Rascón para hablarnos de una convocatoria muy interesante para celebrar también la riqueza lingüística de México. Van a ver de qué se trata después de esta pausa. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Tenemos el gusto de estar acompañados por Cristina Rascón, quien es coordinadora nacional de literatura del IMBAL. Y nos viene a hablar precisamente de lo que comentaba Rafael hace un momento, la convocatoria de los Premios Bellas Artes de Literatura, que este año cuenta con 2 reconocimientos, me parecen muy especiales. Uno a literatura en lenguas indígenas y el otro a minificción. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en Canal 22. Muchas gracias, Cristina. Cuéntanos primero la convocatoria. ¿Cuáles son las características que tiene ahora la convocatoria? Bueno, esta convocatoria en 2019 tiene 2 nuevos premios. Un premio especial para literatura en lenguas indígenas. Los escritores pueden enviar minificción, cuento, poesía, novela.
y pueden participar en cualquiera de las 68 variantes lingüísticas de México. Este premio es en contraparte con el Estado de Oaxaca, gracias a Fondo Ventura, una asociación civil. Por primera vez tenemos un convenio con la Asociación Civil para un premio y con la Dirección General de Culturas Populares a nivel nacional. Entonces tenemos un excelente apoyo para llegar, gracias a su red, a todas las comunidades indígenas de nuestro país y promocionar este premio. El segundo nuevo premio es el de minificción. Es un texto narrativo de máximo cuartilla y media, en eso estamos pensando como minificción. Este nuevo premio es con Sonora como contraparte. Y de igual manera, pues es un premio nacional y hasta ahora no existe un premio para obra inédita de minificción a nivel nacional. Ambos premios nos parecieron necesarios, nos parece que necesitamos conocer las voces de los que escriben en lengua indígena y de los que escriben esta narrativa breve de todo el país, y pocos premios se relacionan con este tipo de dinámicas. Por ejemplo, en el Premio Nacional de Lenguas Indígenas podemos decir que bueno, es el primero en Bellas Artes con esa especialidad y que hay muy pocos a nivel nacional que incluyan las 68 variantes, generalmente es por región en ese caso. En el caso de la minificción, que estamos hablando que no es un género que haya sido inventado en México, pero tenemos a grandes autores que llevan muchísimos años escribiendo en esto que ahora conocemos como minificción. Así es. De hecho, el premio se llama Edmundo Valadez, en honor a este escritor sonorense que impulsó en la revista El Cuento a grandes escritores que se derivaron por minificción y el cuento. Pienso en autores contemporáneos como Ana Clavel, que es mexicana, pero también Arreola ya coqueteaba con estos géneros, ¿no?, de la minificción. El mismo Valadez, ¿no? Valadez, claro que sí. Entonces sí tenemos una tradición en México de minificción y nos interesa rescatar nuevas voces en ese género. Hay algo también que es interesante, que hay una plataforma y hay una convocatoria para coediciones. Nosotros aquí en Noticias 22 hemos seguido las dinámicas que tenía la Dirección General de Publicaciones del entonces Conaculta, que generaba una convocatoria para coediciones, de manera particular con editoriales independientes que poco a poco empezaron a ser reconocidas dentro de este territorio de la coedición. ¿Cómo va a ser ahora, dado que la Dirección General de Publicaciones está ya integrada a la dinámica del Fondo de Cultura Económica? Desde el INVAL, ¿cómo está pensada esta coedición? Esta coedición o convocatoria de coediciones para Premios Bellas Artes es nueva, es la primera vez que la redactamos y lanzamos, pensando en una coedición exclusivamente para los Premios Bellas Artes. Es más sencilla que la que tú mencionas de la Dirección General de Publicaciones, es para editores. El carácter de editor puede ser una persona física o persona moral, editores que estén en toda la región mexicana, las diversas regiones de México. Nos interesa que editoriales de diversos puntos del país nos envíen propuestas con esquema de distribución, tipo de catálogo, presupuestos, por supuesto, y necesitamos también la colaboración de ellas, comprendiendo que este es un aporte a una coedición de manera proporcional. No estamos dando ni el 100% ni el 50%, en realidad estamos dando una parte según lo que ellas nos digan que necesitan y el tiraje a repartirse proporcionalmente. Digamos, si el INBA pone el 20%, pues recibimos el 20% del tiraje, si el INBA pone el 50%, recibimos el 50% del tiraje. Pero lo que sí queríamos era un proceso de transparencia, donde todos sepamos qué editorial participó, dejar un registro de ello, por qué fueron elegidas, con qué montos, bajo qué proyecto, a qué premio. Este tipo de claridad no se había manejado antes en la Coordinación de Literatura y es un gusto pues entrar con este tipo de propuestas. Bueno, otra novedad es la plataforma digital. Exactamente. Esto también es nuevo, es la primera vez que vamos a trabajar en la Coordinación de Literatura con una plataforma digital donde el envío sea gratuito. Todos los escritores hasta hoy tenían que imprimir 4 veces su obra, engalgolarla y pagar el envío por correo postal. Ahora todo esto es gratis y la verdad pues el internet está presente en casi todo el país. Pensando en regiones que no tuvieran acceso a internet, pues nos está apoyando, como dije, la Dirección General de Culturas Populares con su red de promotores, con su red de oficinas y estamos todos dispuestos a apoyar a los escritores, ¿no?, que necesiten alguna asesoría. Por supuesto, también en la coordinación, cualquier asesoría tecnológica de cómo usar la plataforma, se las vamos a brindar.
En realidad es muy fácil, yo misma la he probado, no te tardas más de 5 minutos, subes tu trabajo en PDF y liberado a participar. Solo que sí nos tienen que enviar sus datos personales, una sola hoja impresa que se llama Plica, nombre, contacto, teléfono, correo, porque eso no queda registrado en la plataforma para tener el máximo, el 100% de confidencialidad en tus datos. Entonces, la verdad, los 20 premios, obra publicada, obra inédita y premios por trayectoria, todos ellos pueden participar a través de la plataforma digital. Bueno, estamos en este momento frente a la convocatoria. Así es. ¿Cuándo será esta entrega? Bueno, los premios son escalonados. Hay distintas fechas de cierre, distintas fechas de fallo, de dictamen y distintas fechas de premiación. El primer premio cierra el 26 de abril, es el premio por trayectoria a dramaturgos nacionales o extranjeros radicados en México, que se llama Premio Juan Ruiz de Alarcón. Se premia en Taxco Guerrero en la primera semana de mayo. Ese es el primero que va a cerrar. Después tenemos escalonados que cierran en mayo, en junio, en julio, y las premiaciones son en octubre, noviembre, en ferias del libro, ¿no? En organizaciones que nosotros mismos vamos a contemplar, y es también la edición del libro. Queremos que durante la premiación y la entrega del monto del premio entreguemos el libro impreso al ganador y por supuesto al público asistente. Bueno, pues estamos hablando de que cualquiera de los interesados se puede meter a la página del INVAL. Sí. Ahí estará un micrositio que dirige a la Coordinación de Literatura. Sí, la página es www.literatura.inba.gov.mx. Ahí tienen unos botones muy fáciles, amarillos, con la convocatoria de premios, convocatoria de coediciones, plataforma digital, e incluso también tenemos el catálogo del INALI, de las 68 variantes de lenguas indígenas. Nos interesa mucho que participen los escritores en lengua indígena, no solo en el nuevo premio, sino en las 20 convocatorias que ya existían. Pueden participar tanto en español como en lengua indígena. Y hay varias bases ya traducidas y publicadas en línea en Tzotzil, Setzal, Mayo, Maya, Náhuatl, cosa que tampoco se había hecho antes, tener en línea la presencia de lenguas indígenas en las convocatorias. Pues enhorabuena, muchas gracias Cristina por compartir esta convocatoria con nosotros aquí en Noticias 22 y por supuesto estaremos muy al pendiente de cómo se desarrollan todos estos procesos. No, muchísimas gracias, invitados todos a participar. Gracias Cristina. Gracias. Pues terminamos, Laura, Rafael. Vamos a enviar nuestras minificciones con todo antes. Y nos despedimos y como es costumbre lo hacemos con música. Muchas gracias, Cristina. Y celebrando, Laura, hoy se hubieran cumplido 95 años, Henry Mancini. Henry Mancini, ganador de 4 premios Oscar y creador de temas inolvidables como La Pantera Rosa, nada menos, Baby Elephant, es que cualquiera lo o conoce. esto que acabamos de escuchar que se llama Peter Gunn. Hasta Buenas mañana. noches.